¿Por qué la enfermedad de Alzheimer continúa siendo incurable? Ese es el título que nos propone para hoy el doctor Luis Barbeito en esta nueva entrega de Ventana al Futuro, el ciclo de ciencia y tecnología que inauguramos hace un mes y que de momento alterna con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería. Hoy nos reencontramos con Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur Montevideo, que se encuentra en Francia, pero viniendo a su vez de Nueva York, donde justamente mantuvo contactos con expertos que trabajan en este mismo asunto. Luis, buen día, buenas tardes para ti. Buen día, Emiliano, ¿cómo les va a todos? Un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Dónde estás exactamente en París? Te veo clarito, te veo con una imagen vía internet muy nítida. No, estamos aquí en plena tarde de París, el tiempo está nublado, pero la temperatura muy agradable, así que estamos trabajando como siempre. ¿Fuiste a ver los partidos de la Eurocopa? No, nada que ver. Me los he cruzado, pero bueno, en todas las televisiones está eso andando, está muy popular eso. Luis, ¿por qué elegiste la enfermedad de Alzheimer para esta columna de hoy? Pues es para los seres humanos que habitamos en este planeta es un tema que tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el desafío que tiene la medicina de que por un lado está alcanzando grandes logros en mejorar la expectativa de vida de la población y por otro lado no puede dominar el proceso neurodegenerativo que lleva a la pérdida de la autonomía por razones de deficiencia del sistema nervioso, como es la demencia, por ejemplo, pero también en ese grupo aparecen otras enfermedades que afectan a nuestro cerebro, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, todo lo que son las enfermedades cerebrovasculares, también enfermedades de la retina, que forma parte del sistema nervioso central. Bueno, todo ese conjunto de enfermedades de alguna manera denota un proceso patológico que comienza normalmente con la edad y que cuanto más vive la población, más prevalencia tiene. Quizás, Luis, convenga explicar brevemente qué es el Alzheimer, ¿no? Bueno, el Alzheimer es una de las formas de demencia, ¿no? Hay muchas formas de demencia. El Alzheimer en nuestra sociedad es supuestamente la más común. También hay demencias que son vasculares porque no le llega sangre y oxígeno al cerebro. Hay otras que son por mutaciones y tienen una base genética. Es bastante complicado. Lo cierto es que en todas estas demencias hay una afectación de la memoria, de las funciones ejecutivas, y las personas pierden la autonomía. Entonces, por un lado, la medicina ha ganado años, ha ganado expectativa de vida, las personas viven fácilmente hasta los 80 años, pero por otro lado, estas personas pierden su autonomía porque su sistema nervioso no les funciona y no les permite vivir normalmente. De hecho, es un drama, no solamente para las personas que sufren esto, sino para su familia, su entorno. Entonces, esto es un tema que preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias, a los centros de investigación, también a los prestadores de salud, porque todo esto significa también un gasto, una especialización. Bueno, en nuestro país el sistema de cuidados que puso en marcha el gobierno del presidente Vázquez también de alguna forma tiende a resguardar a esta población. Y bueno, y eso desde el punto de vista científico, de cómo la ciencia encara eso, es un desafío enorme, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué esto continúa siendo incurable cuando en los países centrales se están invirtiendo miles de millones de dólares en investigación para combatir esto, para poderlo prevenir y o curar, ¿verdad? ¿Y tú podés dar una respuesta a la pregunta
que has Hoy por propuesto hoy, para charlar hoy, ¿cuál es la razón por la cual no aparece una cura? hoy por hoy la respuesta es bastante simple. La complejidad del sistema nervioso no supera a los científicos. Y ahí está una de las razones. No comprendemos bien lo que está pasando en todo lo que llamamos los procesos neurodegenerativos, que no solamente es el Alzheimer yo lo puse Mm, como algo que es muy próximo a cada uno de nosotros. mm. Todos nosotros, estoy seguro, en la audiencia, tiene un pariente, un familiar, un tío, un abuelo que está padeciendo una demencia, ¿no es verdad? Entonces es algo que se puede apreciar inmediatamente y también es un temor que muchas personas en edad plena y con plena capacidad tienen sobre el futuro Sí, de sus propios perdón, un temor ¿no? sobre el futuro no necesariamente lejano, porque en el caso del Alzheimer existen casos de Alzheimer temprano, por llamarlo de una forma, ¿no? Bueno, Eh, sí, sí, en yo el diría eje de los 40 a los 50 años. Acaba de pasar por las carteleras de nuestro país, bueno, acaba, hace unos meses, la película Por Siempre Alice, que justamente se ocupa de un caso de ese estilo, ¿no? cierto, por cierto que sí, son casos excepcionales esos, que muchas veces tienen que ver con causas genéticas, pero sí, es así, o sea, una persona a partir de los 40 años podría desarrollar una demencia. A los 65 todavía la prevalencia es baja, pero a los 80 la prevalencia es muy alta, ¿no es verdad? Ujú. Entonces, como todo el sistema está hecho para que nosotros podamos llegar a los 80 en plenitud de condiciones, la autonomía de la persona pasa por tener el cerebro en un buen funcionamiento, ¿no? Es verdad que estemos totalmente conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos hacer y que tengamos la potestad plena, incluso psíquica y motora, para poder hacerlo. Y ese Rosario, es que el te escuchaba a propósito de por qué todavía no hay una cura, creo que quiere agregar algo. No, una pregunta. ¿No se ha avanzado algo en la identificación del factor que provoca el Alzheimer? ¿No es ese la punta por la que se está investigando en este momento? Bueno, cada momento hay varios temas que están de moda, ¿no es verdad? Entonces hoy están de moda 3 o 4 temas, algunos son genéticos, otros ese factor que tú te refieres, que debe Una ser la proteína proteína, ¿no? beta-amiloide, en cuestión. Hay varios temas que están en boga y que estuvieron en boga en los últimos 30 años, pero ninguno de ellos condujo a solucionar el problema, ¿no es verdad? Y ese es el tema que nos preocupa a nosotros en el Instituto Pasteur de Montevideo, entender el proceso neurodegenerativo y desde hace algunos años, en conjunto con grupos de la Facultad de Medicina, del Instituto Clemente Estable, y también de una red internacional, nosotros formamos una hipótesis que dice que todos estos procesos neurodegenerativos que incluyen el Alzheimer, que incluyen la esclerosis lateral amiotrófica, se debe a la irrupción en el cerebro de células que son anormales y que van proliferando y van haciendo entonces una rotura de ese equilibrio que tienen las neuronas para comunicarse entre sí. Y bueno, y justamente en estas reuniones que he tenido, yo he estado exponiendo esta hipótesis nuestra, que por suerte, en conjunción con una red internacional de laboratorios y universidades y con la participación de algunos laboratorios farmacéuticos, se ha podido estudiar esta hipótesis en un estudio clínico en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y que ya ha incorporado prácticamente 200 pacientes, perdón, en varios países del mundo. Y bueno, y justamente lo que nos convoca es analizar estos avances y eventualmente analizar, bueno, cómo ajustar la hipótesis en base a las respuestas clínicas que se han visto con un medicamento que se ha probado a partir de nuestros trabajos, ¿no? No es que hayamos inventado el medicamento, sino que hemos usado un medicamento que ya estaba, que se utilizaba para cáncer, lo hemos utilizado para este tipo de enfermedades degenerativas,
con resultados que por ahora son alentadores. Y bueno, y todos estos viajes y estas presentaciones en diferentes ámbitos son justamente para evaluar esto y ver cómo podemos ir más allá, cómo podemos ofrecer salidas terapéuticas que de ninguna manera van a ser milagrosas, pero sí que podrían prevenir que cuando una persona comienza con pequeños síntomas o fallas de memoria, pueda encontrar un medicamento que le impida que siga progresando ese déficit y que puedan permanecer en plena autonomía. Está claro entonces que en este camino es muy importante la detección temprana, ¿no? Yo te lo pregunto por lo siguiente. Recuerdo, estaba repasando el archivo En Perspectiva, recuerdo entrevistas que hacíamos con el doctor Henry Engler en el año, por ejemplo, 2004, cuando todavía él se encontraba en Suecia, en Uppsala, y venía trabajando en el desarrollo de marcadores que permitían, utilizando la tecnología PET, que después terminamos teniendo acá en el CUDIM, detectar el Alzheimer en sus primeros pasos, digamos, para luego eventualmente sí aplicar medicación. El gran tema es que si nosotros pudiéramos saber que una persona va a desarrollar Alzheimer en los próximos 2 años, por ejemplo, hoy por hoy hay muy poca cosa para hacer para impedir que eso ocurra. Y ese es el desafío enorme que tiene la ciencia hoy. Entonces, todos sabemos que lo principal para la prevención de estas enfermedades, principalmente el Alzheimer, es trabajar en los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver mucho con la enfermedad cerebrovascular. Quiere decir que cuando uno tiene bien las arterias, el corazón, el colesterol, hace ejercicio, el cerebro está más contento porque le van más nutrientes y más oxígeno. Y eso es una forma de prevenir. También el estado de salud general, el estado psíquico, la prevención de la depresión, del estrés crónico, todo eso influye en estas enfermedades de tipo neurodegenerativo. Y muchas veces uno cuando ve un paciente y le pregunta si hubo un evento en los 2 o 3 años anteriores, un evento importante, estresante, por ejemplo, o una depresión, un duelo que haya habido en la familia, muchas veces, frecuentemente aparece ese hecho determinante como que fue el clic que activó un proceso subyacente y que hizo que los síntomas aparecieran. Y bueno, y esa es la gran novedad, es hacer una reflexión de cómo la ciencia está encarando esto con enormes inversiones, enormes aportes, no solamente de los gobiernos, no solamente de las empresas farmacéuticas que invierten fuertemente, sino también de las asociaciones de pacientes, que están muy activas a nivel mundial y que recogen fondos para que los investigadores ofrezcan una solución a sus familiares, ¿no es verdad? En ese sentido, quizás la gente recuerda el desafío del balde de agua helada que hacían que se hizo en años anteriores, y era como una cadena para obtener donaciones para la investigación para la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad paralizante, que es la que nosotros estudiamos como un modelo paradigmático de todos los procesos degenerativos. Y bueno, pero así justamente, Luis, entonces, ¿de qué podemos estar hablando en materia de plazos? Tú hablabas de la movilización de las asociaciones de pacientes. Obviamente, en esos casos se está guardando y se está trabajando o pugnando por una solución en plazos breves. ¿Eso es viable, efectivamente? Bueno, yo creo que hoy estamos hablando de años. Lamentablemente yo no veo una terapéutica clara, robusta, que esté disponible para ser aprobada en los próximos meses. Yo creo que hay que pensar en años. Hay muchas cuestiones regulatorias de las agencias regulatorias que son muy serias y muy estrictas,
Y por tanto, hay que crear cierta expectativa a los pacientes, pero tampoco hay que ser tan exitista como diciendo, bueno, mañana vamos a tener la solución. Pero ciertamente en esta ventana hacia el futuro es un tema que preocupa a la ciencia. Uruguay no está ausente en esta carrera, por suerte, pese a las dificultades que tenemos. Estamos integrando los principales redes internacionales y nuestros científicos en varias instituciones nuestras, incluyendo el CUDIM a cargo de Henry Engler, están haciendo investigaciones avanzadas. Y estamos trabajando también con asociaciones de pacientes, ¿no? Tenemos una asociación de pacientes de demencia que se llama AUDAS en Uruguay, que es muy activa. Tenemos la asociación Tenemos ELA, de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que también estamos trabajando y han obtenido grandes logros en Uruguay para apoyar a los pacientes y a sus familias. Y bueno, y simplemente traer este tema al presente, digamos. Tengo un par de comentarios de la audiencia para ir cerrando por hoy, Luis. Como te imaginarás, en realidad el interés es enorme, ¿no? Menciono dos. A ver, uno plantea, si bien es incurable, por ahora no puede prevenirse. Hablo de medicina preventiva, como ser ejercicios físico-mentales. Algo de eso ya mencionabas, pero sí, ¿podrías agregar? Sí. Eso está bien establecido. Está bien establecido y es un factor claramente protectivo. Pero también hay que estar preparados para una persona que comienza con problemas de memoria o comienza con problemas motores o comienza con un Parkinson incipiente. La medicina tendría que estar preparada para hacer un tratamiento y parar el proceso. Y después están las preguntas a propósito de cómo saber dónde se encuentra uno. Dice este oyente, tengo 59 años y ya me cuesta mucho retener lo que oigo o leo. ¿Estoy en riesgo de ir por una de estas demencias? Bueno, yo creo que quizás tendría que hacer una consulta, ¿no es verdad? Yo no puedo saberlo desde allá. Pero es bueno que las personas que empiecen a sentir eso se acerquen al médico y lo hablen. En la mayor parte de los casos, estos defectos son totalmente benignos. Pero es bueno acercarse al médico y que el médico haga un despistaje como corresponde. Luis, te despedimos por hoy. Te dejamos continuar con tu actividad allí en París. Nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, supongo que aquí, ya en Montevideo, ¿no? Sí, obviamente, sí, ya estaré de vuelta. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto, mucho gusto estar con ustedes desde acá tan lejos. Hasta la próxima.